Buenos días compañeras, buenos días profesores. Esperamos que todos se encuentren muy bien hoy. Hoy junto a mis compañeras vamos a hacer una bella presentación respecto al texto Teoría de la carga cognitiva, diseño multimedia y aprendizaje, un estado del arte. Este texto fue desarrollado por Luisa Alejandra Andrade del Otero. Ya, primero les vamos a presentar un pequeño resumen del texto. Ya, el texto nos habla del diseño y la construcción de material educacional e instructivo en base a dos teorías que pertenecen a las ciencias cognitivas: la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Estas dos apuntan a mejorar los ambientes de e-learning o multimedia, y según estas teorías, la cognición humana es considerada como un sistema natural de procesamiento de información. Estas teorías apuntan a que se alinee el diseño del material educativo o instruccional con la arquitectura cognitiva humana y cómo está procesada la información proveniente del exterior. En el texto se postula que los aprendices tienen una capacidad muy limitada de memoria de trabajo, y cuando se enfrentan a una nueva información, esta debe estar diseñada de forma de que no sobrecarguen los canales de información. Y nuestro cerebro procesa la información en tres estructuras diferentes: la memoria sensorial, que es muy corta y nos permite captar estímulos sensoriales y convertirlos en información. La otra es la memoria de trabajo, que se relaciona con la actividad que estamos realizando en el momento de manera consciente. Y está la memoria a largo plazo, que es donde se almacena la información, y está ordenada en esquemas que están ordenados de forma jerárquica en estructuras mayores que permiten categorizar los conocimientos, facilitando la recuperación y aplicación de estos cuando se requieran. También en el texto se nos describen los distintos tipos de carga cognitiva, que serán elementales para la construcción del aprendizaje. Y para esto existen tres tipos de carga cognitiva: la carga intrínseca, que se refiere a la carga propia de la tarea a realizar y el nivel de conocimiento del aprendiz. También está la carga extrínseca, que es la carga innecesaria que satura y afecta a la memoria de trabajo. Esto porque entorpece la creación de esquemas y a la automatización de procesos. También está la carga cognitiva relevante, que es la carga responsable de contribuir al aprendizaje. Por ejemplo, el diseño de la interfaz, el cómo se presente la información y las actividades que se propongan. Todo esto puede favorecer el aprendizaje del individuo si son sencillas. La carga cognitiva responde al desempeño de una tarea que impone sobre el sistema cognitivo del aprendiz. Y tiene mediciones medibles que son la carga mental, el esfuerzo mental y el desempeño. La TCC considera que la interacción de la instrucción externa y de estructura cognitiva interna es esencial para el aprendizaje. Como la memoria de trabajo es limitada, hay que simplificar los materiales de aprendizaje entonces, de modo que no se produzca un exceso de carga cognitiva. La TCC propone que es necesario disminuir la carga extrínseca para aumentar el espacio de carga relevante en la memoria de trabajo. En el texto se nos presentan 10 principios con el fin de alinear la enseñanza con la manera como la mente humana procesa la información. Aunque en general estos principios se enfocan en cómo se presenta la información gráfica, escrita y auditiva, aunque debido a las diversas características del aprendizaje y de los aprendices, los resultados de las investigaciones que prueban nuevos diseños multimedia han encontrado varias limitaciones, las cuales se refieren a la medición de la carga cognitiva, a la experiencia y conocimiento previo de los sujetos. Finalmente, las teorías sobre la cognición en ambientes multimedia, como la teoría de la carga cognitiva y la TCAM, seguirán siendo centrales para futuras investigaciones y aplicaciones de los llamados e-learning. No se cambia. ¿Se cambia? Ahí está. Bueno, ahora vamos a pasar a unas citas que vamos a explicar, que salían en el texto. Como mencionamos anteriormente, en el texto se presentan la teoría de carga cognitiva y la teoría cognitiva de aprendizaje multimedia.
Ambas son teorías del aprendizaje que pertenecen a las ciencias cognitivas y quieren mejorar los ambientes multimedia que brindan estas posibilidades para favorecer el aprendizaje. Pero antes de eso, se necesita tener un balance entre la multimedia y la arquitectura cognitiva, que es la manera en que la mente está estructurada dentro del cerebro. Esto quiere decir cómo se procesa la información. Y la información que entra al cerebro se procesa en estas tres diferentes memorias, las cuales mencionamos antes. Ahora bien, lo que ocurre es que los aprendices, al tener una limitada capacidad de memoria de trabajo, cuando deben enfrentarse a una nueva información, se ve amenazado el aprendizaje si los materiales que se entregan sobrecargan estos recursos, ya que la información proveniente del entorno se recibe y procesa por medio de la escucha y la vista. Es decir, que si por ejemplo nos muestran, no sé, una lámina con demasiado texto, va a ser más complicado de leerlo o de que nos quede grabado en la memoria, que no sé si nos muestran algo con dibujo más llamativo. Y para evitar entonces que exista una sobrecarga, es necesario esto, que la información nueva sea procesada y adquirida solo si la mental del aprendiz puede relacionarla con los esquemas mentales que se crean con la información vista antes, que se almacena en la memoria de largo plazo. Dado que los tres tipos de carga cognitiva son aditivos, el aumento o disminución de uno de ellos influirá directamente en la cantidad de recursos disponibles para los otros dos. Esta es una premisa de cómo desarrollar interfaces que tengan una carga cognitiva que favorezca el aprendizaje. Como ya hemos mencionado, los tres tipos de carga cognitiva, que son la intrínseca, la extrínseca y la relevante, se conjugan en nuestra mente para crear nuevos recuerdos. La carga intrínseca, que es la propia de la tarea que estamos realizando y de nuestra perspicacia como aprendices, es difícil de manipular, por lo que se suele disminuir o aumentar la carga extrínseca, que responde a los factores externos que no son relevantes para la construcción de la información, así liberando espacio para la carga relevante, que va a ser al final lo que quede de nuestro aprendizaje. Para la TCC, considerar la interacción entre la presentación de la instrucción externa y la estructura cognitiva interna es esencial para el aprendizaje. Y esto bastante relacionado con la cita anterior, habla de cómo es necesario que toda la info que llega desde afuera esté en concordancia en cómo nosotros generamos estos nuevos esquemas mentales. Entonces, si no tenemos en consideración los conocimientos previos del aprendiz o el nivel de perspicacia, difícilmente vamos a poder desarrollar un insumo pedagógico que sea el idóneo para su aprendizaje. Usar la tecnología solo por incorporarla al aula no conlleva ningún beneficio. Esto lo vimos en el lado de que no sacamos nada con tener tecnologías como los computadores o el uso del PPT, si al final nosotros no sabemos cómo utilizarla. Porque así no podemos apoyar a los niños, y aunque ellos traigan como una base ya de saber utilizarlos, de repente no es suficiente para utilizar algunas herramientas que no son como cotidianas, como las redes sociales. Ya, nosotras hicimos 2 preguntas para formar nuestra apreciación personal y luego grupal, y trabajamos en base a estas 2. La primera dice: ¿de qué modo el sistema educativo chileno ha implementado la educación multimedia y el uso de TICs ha funcionado? Y la segunda es: ¿se ha podido garantizar el acceso del material multimedia a todos los estudiantes? En mi caso, a mí el texto me pareció muy valioso por la información que entrega, porque como futuros docentes debemos tener conocimientos sobre la carga cognitiva para el desarrollo de actividades o trabajos que vamos a realizar en las clases que nosotros vamos a impartir. Y en mi caso me centré un poco más en el uso como de las tecnologías dentro de la sala de clases, porque a medida que yo iba leyendo el texto, iba recordando mi educación y me acordé que durante la básica estuvo muy de moda lo que eran como las pizarras interactivas, pero en realidad la usamos solo una vez y los profes no tenían idea de cómo esta funcionaba. Además era una sola para todo el colegio
Y una vez que salí del colegio y pregunté por la pizarra, me dijeron que estaba juntando polvo porque nadie nunca supo cómo usarla. Y en ese sentido, las capacitaciones para el uso de estas nuevas tecnologías en ese tiempo eran muy pocas, y después de leer el texto y buscar info en el Mineduc, lo que ellos llaman e-learning son cursos ligados al lenguaje, matemática y ciencia, y no como al uso de las tecnologías que están como en el aula. Y por otro lado, y pensando en las clases que usaban texto PPT, noté que estaban como llenas de carga extrínseca, porque la mayoría estaban llenas de textos, y esto saturaba mucho la memoria de trabajo. La carga cognitiva era tanta que al final todos quedábamos como muy cansados y muchas veces no podíamos retener más de la mitad de la información, y esta al final no lograba llegar a la memoria a largo plazo, y el conocimiento que teníamos era casi nulo. Ya, a mí en particular el texto me pareció bastante interesante en cuanto a la relación que se propone entre la construcción de material instructivo educativo y a la arquitectura cognitiva humana. Lo que me parece relevante es que se considera esta relación como esencial para el aprendizaje, y según mi parecer, muy pocas veces se tienen en consideración los conocimientos previos de los aprendices o la forma que tienen para procesar la información que llega desde el exterior. Me parece súper relevante para nosotras como futuras docentes que nos hagamos cuestionamientos respecto a la consideración de la carga mental que los insumos que vamos a generar pueden provocar en nuestros estudiantes, ya que la sobrecarga de uno o más de los distintos canales por los que ingresa la información irá en perjuicio de los procesos de aprendizaje y pueden llevar a la frustración de los aprendices al verse limitados en la creación de estos nuevos esquemas mentales. Y esto se debería únicamente al mal diseño del material. Y creo que pasa desde siempre. Yo creo que muchos de nosotros no acordamos de guías, trabajos o pruebas que estaban, no sé, repletas de texto, y al final solo nos distraíamos, no podíamos centrarnos en la tarea principal. Por esto es que considero muy relevante que seamos capaces de tener en cuenta las capacidades y limitaciones de nuestros estudiantes, para que así podamos generar materiales idóneos para su aprendizaje. Como se muestra en el texto, el uso de toda la multimedia, a mí me hizo mucho sentido que se mostrara antes cómo piensa el cerebro, cómo se adquieren los recuerdos, cuánto perduran y cómo se organizan. Y sobre esto último destaco lo de los esquemas mentales que se van creando, ya que esto hizo darme cuenta de que siempre está en lo cotidiano. Por ejemplo, cada vez que vamos a salir a comprar y tenemos que el camino para llegar a ese destino, o cada vez que vemos algo nuevo y lo relacionamos con algo que ya hemos visto antes. Ahí es cuando ocupamos y se usa y se forman estos esquemas mentales. Además, algo que mencionaba el texto y como decía mi compañera anteriormente, es que es importante que no se sobrecargue la carga cognitiva, porque de esa manera va a facilitar el aprender y que el aprendizaje aumente. Ya. Como grupo nos pareció bastante relevante el texto como futuras docentes, ya que nos encontramos en una época en donde las herramientas multimedia adquieren cada vez mayor protagonismo en nuestras vidas. Y tal como mis compañeras dijeron hace un rato, a lo largo de nuestra escolaridad nos encontramos múltiples veces con herramientas tecnológicas. Sin embargo, no se utilizaron para favorecer nuestros procesos de aprendizaje, ni se nos entregaron los conocimientos óptimos para poder usar de forma independiente estos recursos multimedia. Y tal como se ilustra en las citas extraídas desde el informe del año 2017 de la Agencia de Calidad de la Educación, los establecimientos educacionales fallan al mostrarle a los estudiantes las oportunidades que la tecnología les entrega en cuanto a aprendizaje. Muchas veces los docentes se posicionan como protagonistas del uso y desarrollo de estas tecnologías, dejando a los estudiantes al margen, dando la impresión de que estas herramientas se adquieren en los colegios por el simple hecho de tenerlas, sin realizar un trabajo que pueda facilitar y favorecer efectivamente el fin último de los establecimientos de educación, que es el aprendizaje. Bueno, aquí están las citas que mencioné. La voy a leer. En este contexto tecnologizado, en donde los jóvenes se encuentran conectados a distintos dispositivos digitales durante todo el día, el rol de los establecimientos educacionales resulta fundamental tanto para concientizar sobre los riesgos del uso intensivo y irresponsable de tecnologías, como para aprovechar las oportunidades que éstas proporcionan al aprendizaje y motivación de los estudiantes. Tal como decíamos, la labor de los estudiantes y docentes es mostrarle a los jóvenes, a los estudiantes, que
las herramientas multimedia nos pueden facilitar el aprendizaje, po, y muchas veces lo usamos como distractor. La otra cita dice, cuando las tecnologías efectivamente se utilizan dentro del aula, se trata de material de apoyo audiovisual y presentaciones en PowerPoint, estando el protagonismo del uso de los recursos digitales en el docente, y no en los estudiantes. De esta manera, la tecnología aparece como un complemento a las metodologías tradicionales de enseñanza, lo que para los estudiantes no se presenta como un incentivo o motivación para aprender. Que es lo que decíamos, pues los profesores al final son quienes manejan y conocen las herramientas multimedia, y los estudiantes nos quedamos únicamente como con la distracción, no sabiendo utilizar los recursos para aprender. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos ejemplos para demostrar lo que hemos dicho durante la presentación. Así que necesito que pongan atención en esto, que es como una mini actividad. Y ojalá puedan participar también, como responder cuando se pregunta alguna cosa. Ya, lo primero que vamos a hacer es tratar de recordar la siguiente combinación de letras, la secuencia que se ve ahí, así tal cual, grabar esa secuencia en nuestra mente. Acá se están recordando 8 elementos. ¿Ustedes pueden hacerlo? Si ahora yo le pregunto que la recuerdan así tal cual, pero no mirando hacia otro lado, ¿pueden hacerlo? Sí. No, la mía define como... No, porque está como desordenado. No, tampoco. Claro, eso pasa. Yo sí pude. Igual le doy También, pero no fue representativo. En esa secuencia. No, porque yo creo que uso una técnica y no se vale, digamos. Yo No, también la divido en tiene que dos. ser ese orden. Ya bueno, pero por lo que veo la mayoría le costó. Ahora, si vemos esta siguiente secuencia, un ratito, y luego miramos hacia otro lado y tratamos de recordarla, ¿podemos recordarla? Sí. Ya. Lo que ocurre acá es que la segunda la recordamos más fácil porque esta palabra ya la hemos visto antes, aunque esté separada, la hemos visto muchas veces antes y la hemos escuchado, entonces ya está grabada en nuestra memoria, en la memoria de corto, o sea, de largo plazo. Entonces, lo que ocurre acá es que se crean estos esquemas mentales de largo plazo. Y aunque la veamos un segundo, ya la vamos a recordar porque la hemos visto muchas veces antes. Entonces queda grabado en la memoria. Para finalizar, este es un ejemplo que sacamos del currículum nacional, ese que fue sacado durante la pandemia para apoyar las clases de los niños y las niñas. Y este es de un texto de historia de primero básico. Y lo que aquí se puede notar es que al tener tanto texto, hay una carga cognitiva más grande, sobre todo para los niños que son de primero básico, que muchas veces ni siquiera saben leer bien. Entonces, esto dificulta mucho que la información quede en la memoria de largo plazo, porque es demasiada carga para la memoria, o sea, para la memoria de trabajo. Y eso, muchas gracias. Gracias. Ahí está ¿Alguna Gracias. pregunta a las referencias? ¿Alguna pregunta, comentario, duda, inquietud? Les quedó muy bonito, muchas gracias.